Bueno, son las 5 de la mañana, ahorita vamos a poner nuestras carnitas, les voy a enseñar cómo hacemos carnitas. Es una receta tradicional, una receta común que aprendí trabajando, una receta para negocio, no es una receta así súper especial, es una manera fácil y rápida de hacer carnitas. Como pueden ver aquí en el fondo tenemos el cazo, ahorita lo que vamos a hacer es llenarlo de manteca y la vamos a poner a calentar hasta que esté lo suficientemente caliente para poder ir añadiendo la carne. Aquí, como puedes ver, ya le prendí a la manteca. Lo único que estoy haciendo es esperar a que esté más caliente para poder añadir la carne. Yo aquí le prendí en el quemador que tengo acomodado a esta forma, conectado a un tanque. Esta palita es de madera y es la que nos va a servir para menear nuestras carnitas, para evitar que se nos lleguen a pegar, que se nos quemen, ¿no? Ahorita lo que vamos a hacer es que caliente bien, y una vez bien caliente y que añadamos la carne, tenemos que bajar la temperatura para evitar que se nos queme. Y bueno, aquí tenemos nuestra carne. Yo voy a utilizar estos chamorros. Tengo bastante chamorro y creo que el chamorro es una de las partes más jugosas. Acá tengo otra bolsa de chamorros que ya había encargado. Y además tengo cuero, este cuero que ya tenemos desgrasado y limpio, cuero natural de cerdo. Este cuero lo vamos a añadir al final, no se añade al inicio como con esta carne. Además aquí también tengo un poco de espinazo, también es un poco jugoso, costilla que también es muy pedida, un pedazo de lomo, espaldilla, y podemos añadir aquí también buche, nana, un poco de tripas. Sin embargo, en esta ocasión yo no lo voy a hacer, pero si ustedes desean agregar más variedad, va en lo gusto de cada persona, va en la preferencia, si es para ustedes, si es para negocio, para otro tipo de cosas. Sin embargo, aquí yo solo voy a utilizar estas piezas: chamorros, espinazo, costilla, falda, un poco de espaldilla y el respectivo y delicioso cuero. Ahora sí, ya que tenemos nuestra manteca así de caliente, vamos a ir añadiendo nuestra carne. Todos nuestros pedazos van en pedazos medianos, pedazos pequeños, no van en pedazos muy grandes, para que se cosa de una manera correcta y pareja. Al mismo tiempo voy a añadir nuestros chamorros, que es lo que más añadimos aquí. ¿Por qué chamorro? Porque sale jugoso, tiene suficiente carne, sale con suficiente grasa, es muy sabroso, y aquí al menos en esta zona es donde más nos piden este tipo de carne, ¿no? Chamorros, costillas, también a veces añadimos buche, nana. Aquí es donde las debemos de agregar. Lo único que no vamos a añadir aquí es el cuero, porque se lleva una cocción súper rápida. El cuero es muy suave, así que en unos cuantos minutos ese va a estar cocido, ¿no? Y también aquí no le voy a añadir ni la sal ni ningún ingrediente, únicamente le voy a añadir unas cebollas y unos ajos. La sal se la voy a añadir ya casi al final, al igual que otros ingredientes, ya nada más para que comience a tomar el sabor, al mismo tiempo que con el cuero, para que el cuero también tome el sabor. Lo que vamos a hacer aquí nada más es colocar la pala en la parte del medio para evitar que se nos pegue, y aún así hay que estar viniendo a supervisar, y vamos a disminuir un poco la flama nada más para evitar que estas se nos doren de más e incluso se nos mermen bastante, y lo cual ya no va a ser negocio. Si es para casa está bien, si es para una reunión está súper bien, no hay ningún problema. Pero si es para negocio debemos disminuir un poco la flama y evitar que se doren demasiado, para evitar que se seque y nosotros tengamos pérdidas y mermas. Aquí mismo le voy a añadir el ajo, así nada más, las dos cabezas completas, las dos cabezas enteras. Y aquí tengo alrededor de 3 cebollas partidas a la mitad, también se las voy a añadir, y es todo lo que le voy a añadir aquí.
Ahora todo lo que queda es esperar alrededor de 40 minutos más o menos a que esta carne esté bien cocida para añadir el ingrediente y los ingredientes finales, ya los toques finales, ya nada más para esperar a que esté todo listo y poder servir este manjar. Mientras ustedes se pueden ir haciendo una salsa, pueden ir picando cebolla, cilantro, ir preparando todo, ir por sus tortillas para poder disfrutar de este manjar. Hay que estar meneando y cuidando para evitar que se quemen. Sin embargo, no debemos estar meneando mucho porque las podemos desbaratar y todas las carnitas se nos van a deshacer. Ahora sí que ya tenemos las carnitas hechas. Podemos ver que ya están caramelizando. Aquí es cuando vamos a añadir unos puños de azúcar. Va a depender la cantidad que ustedes hagan, pero yo le voy a añadir alrededor de 3 puñitos de azúcar. Y al mismo tiempo lo mismo de sal. Y ahora sí, ya que añadimos la sal y el azúcar, vamos a añadirle también el fuego. Vamos a bajar un poco la flama y vamos a dejar a que se terminen de cocinar estas chuladas, estas bellezas de carnitas. Y ya después, ahorita nos vamos a aventar unos buenos tacos o unas tortas. Y ahora sí, nada más escurrimos nuestras carnitas en el colador y ve cómo quedan estas delicias. Y bueno, a mí me gustan mucho los tacos, sin embargo tú te las puedes preparar en tortas, en quesadillas, en gringas, en burritos, qué sé yo. El chiste es que disfrutes como quieras este manjar.